Ok, estamos, ahora sí, vamos a iniciar con lo que es la... Ok, antes de entrar a lo que es lo que son los nomenclatura química, vamos primero a trabajar parte por parte. Primero, compuestos químicos, primero elementos químicos, ¿qué son? Compuestos químicos, ¿cómo lo podemos definir? Tipo de compuestos químicos. Luego vamos a trabajar lo que son la nomenclatura, después los grupos funcionales. Después de que trabajemos los grupos funcionales, los principales compuestos inorgánicos. Después que tengamos todo eso claro, entonces, cierra esa puerta. Entonces, vamos a entonces entrar con la nomenclatura. La nomenclatura no va a ser tan sencillo de comprender si no sabemos distinguir un óxido de un hidruro, o un óxido de un carbonato, o un óxido de un hidróxido. O sea, tenemos que primero conocer, identificar los diferentes tipos de grupos que existen y luego dar lugar a cada nomenclatura correspondiente. Los elementos químicos y los compuestos químicos. Bueno, la representación mínima de un átomo se hace mediante elementos químicos. Los elementos químicos suelen tener su representación o su sistema en la tabla periódica. Entonces, la tabla periódica es el sistema mediante el cual se colocan todas las características de los elementos químicos. El nombre de cada elemento químico representa a un átomo determinado o a un átomo específico. O sea, lo que hacen los elementos es la representación idónea de un átomo. Dentro de los elementos más comunes o que más se trabajan a nivel de compuesto, a nivel de molécula, podemos citar ahí, según la tabla, tenemos varios, ¿verdad que sí? Con nuestro pincel vamos a ir trabajando. Hidrógeno se simboliza con la letra H, helio se simboliza con la HE, litio, Li, berilio, Be, carbono C, níquel, nitrógeno. No es níquel, el nitrógeno, hay un error, se quita esto, que está aquí, vamos a quitarlo, porque hay un error ahí, es una N. Si yo le pongo NI, eso es níquel. Ok, entonces nitrógeno, una N, oxígeno, una O, sodio, Na, magnesio, Mg, aluminio, Al, silicio, Si, fósforo, P, azufre, S, cloro, Cl, potasio, K, calcio, Ca, titanio, T, o sea, una T y una I. Ahora no es níquel, Ni, eso está bien, cobre, Cu, hierro, Fe, cobre, Cr, bromo, Br, platino, Pt. Ahí tenemos, esos son posiblemente los más comunes. Falta oro, falta plata, pero no vamos a quedar con ellos. Luego de ahí, estos elementos se pueden combinar y formar compuestos. Y el compuesto es una molécula que está constituido por dos átomos totalmente diferentes. Por ejemplo, el carbono y oxígeno son dos elementos químicos que representan a átomos totalmente diferentes. Un ejemplo de ello es el número atómico, que es quizá el elemento, la característica más importante de todo elemento químico. El carbono tiene un número atómico 6 y el oxígeno un número atómico 8. Nada más por citar ese ejemplo. Ahora bien, ¿cuántos elementos químicos hay aquí? Aquí hay solamente dos elementos químicos o dos átomos diferentes, que es carbono y oxígeno. Carbono y oxígeno. Por lo tanto, aquí forma un compuesto químico, porque el compuesto químico es la formación de dos o más átomos diferentes. Ahora, esos tipos de compuestos químicos tienen un nombre, o sea, pertenecen a un grupo específico. Cuando los compuestos químicos están formando específicamente por dos elementos diferentes, entonces los tipos de compuestos son binarios. O sea, binario significa dos, mi gente. O sea, cuando ustedes vayan, cuando se le pregunte, bueno, ¿cuál es el tipo de compuesto? ¿A qué tipo de grupo pertenece una molécula formada por dos elementos diferentes? Ustedes tienen que decirme que son binarios. Aquí aquí dice, por ejemplo, que es terciario, significa que está formado por tres elementos diferentes. Por ejemplo, Ca, si nos buscamos el significado de Ca, nos daremos cuenta que es calcio. Míralo aquí arriba. A ver, ahí arriba está el calcio. Si por un lado decimos que es, entonces, es calcio,
La C sola significa que es carbono, míralo ahí. Y la O sola significa que es oxígeno. Ahí hay 3 elementos, por lo tanto es terciario. Ahora, una cosa es cuántos elementos hay, cuántos átomos conforman ese elemento. Ahí hay 3 elementos, pero sin embargo hay 5 átomos, porque hay 3 de oxígeno, uno de carbono que está aquí, pero no se marca, y uno de calcio que está ahí tampoco se marca. Eso es una regla, eso es como una regla algebraica en la cual se dice que esa parte no se marca, esos uno no se marca, si son de 2 en adelante. Sí. Cuando es uno no se marca. Ya eso en conclusión tenemos que llegar ahí. Entonces miren, aquí tenemos, vamos a cambiar el color. Yo tengo 1 que es sodio, 2 que es hidrógeno, 3 que es carbono y oxígeno. Ahí hay 4 elementos químicos. Entonces por lo tanto es cuaternario. Ya ven, ya cuando nosotros llegamos a esa a esa capacidad, a esa distinción, fácilmente podemos identificar los diferentes tipos de grupos funcionales. Porque si yo le digo, bueno, un óxido un óxido, por ejemplo, por definición, un óxido es un compuesto, es un compuesto químico binario que se debe a la formación de, en primer lugar, oxígeno con un elemento metálico o no metálico. Vuelvo y repito. Un óxido es un compuesto químico binario. Cuando usted le llega la palabra binario, usted va a decir, ah, no, los óxidos, si son binarios, porque están formados por 2 elementos diferentes. Porque binario significa 2. O sea, no le puedo salir yo a usted y decir, mira, el siguiente compuesto es un óxido. Y usted dice, ah, bueno, profesor dijo que tenía oxígeno. Y usted comienza a poner y a identificar todo lo que tiene oxígeno, mi hermano. Pues le estoy diciendo que es un compuesto, el óxido es un compuesto químico binario, significa que está formado por 2 elementos. Y le está diciendo también que tiene oxígeno y tiene un elemento metal o no metal. Cuando cumple con esas condiciones, es un óxido. Pero por el hecho de que tenga oxígeno no va a ser óxido. Tiene que cumplir las condiciones. Es por eso que a veces se nos dificulta dominar toda esta parte de la química, porque cuando entramos a lo que es la química analítica, obviamos lo que son los conceptos y los procedimientos. Y es uno de los errores más grandes que podemos cometer. No podemos entender los procedimientos, no podemos llegar a nivel analítico si no entendemos los conceptos, si no interpretamos esas definiciones en la cual cada uno de los temas que se van desarrollando debemos de conocer, ¿ok? Entonces, hasta aquí viene esta exposición, luego vamos a entrar a otra, luego vamos a dar un tipo de, de actividad donde ustedes van a tener la capacidad de hacer clasificaciones, de identificar y hacer clasificaciones. Esas son las dos partes que vamos a trabajar, ¿ok? Entonces hasta aquí en mi participación con relación a, no mi participación, sino mi explicación con relación a lo que son los elementos y compuestos químicos. Entonces ya ustedes saben. Sin mucho que decir, me despido. Estudien bien los elementos químicos. Si dominan bien esos elementos químicos, vamos a sacarle mucho provecho a la química. ¿Ok?